Hola, buenas, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos aquí a las entrevistas de Tú Mismo. Y hoy vamos a charlar con quienes ya estáis viendo, con Juan Carlos y Pamela, que apenas conocí el tema, entré por el estómago, pero también me tocó el espíritu, el alma. Y ya vais a ver por qué. Más que nada porque están en un lugar tan privilegiado, creo, que ellos mismos lo van a contar y los vamos a presentar. Juan Carlos Menéndez está desde su infancia entre fogones y a lo largo de su carrera profesional eh, ha terminado en los últimos 7 años realizando un estudio muy serio, muy exhaustivo, investigando y desarrollando lo que es la panadería y la repostería sin gluten. Así ha obtenido formulaciones revolucionarias que lo han convertido en una referencia del sector. Él con Pamela, que está a su lado, y la estáis viendo, fundaron la primera escuela de panadería 100% libre de gluten, gluten free. Juan Carlos es cofundador de MIG Maestros sin Gluten, una consultora a nivel profesional que es muy reconocida, ha colaborado en el canal Cocina, también en Antena 3 y Telemadrid, y acaba de publicar junto con Pamela, tras bambalinas, porque ya hemos hablado con Juan Carlos en una oportunidad anterior, este libro que es Pan Casero sin Gluten. ¿Quién es Pamela? Arquitecta, de un arquitecto, porque bueno, esto del mundo de interiorismo, de cómo se hacen las cosas bellas en lugares donde hay mucha afluencia de público, por ejemplo, stands, por ejemplo, ese mundo donde las formas adquieren una manera simple de compartir, muy compleja de realizar, la ha llevado con este proyecto del Espíritu del Bosque, y lo vamos a escuchar de su boca, esto de la cosmética natural, desarrollar también este mundo vinculado a la naturaleza y el uso terapéutico, cosmética y jabones. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos ahí en casa, bienvenidos a las entrevistas de Tú Mismo. Muchas gracias, encantados de estar. Encantado, Aurelio. Bueno, tenemos la excusa, vamos a hablar de panes, vamos a hablar de panes sin gluten, pero esta de la historia del espíritu del bosque me encantó y quiero que me contéis cómo empezó esta idea de instalaros cerca de la gran ciudad, pero en plena naturaleza. Ahí dejo que lo cuente Pamela, que como es el alma del espíritu del bosque, además, la Bueno, inspiración ya. pues la verdad que ambos trabajábamos en Madrid, teníamos, bueno, como chef Juan Carlos y yo como diseñadora, estábamos, digamos, en buenos puestos de trabajo, teníamos aparentemente todo lo deseable socialmente, nuestra casita, pero había algo que no acababa de llenarnos del todo y que siempre era una esquinita que yo por lo menos sentía muy, muy presente, ¿no? Y una mañana de domingo nos fuimos de paseo porque nuestro lugar de expansión siempre ha sido la naturaleza y comentando, bueno, ¿cómo tú te ves en el trabajo dentro de 30 años o de 20? ¿Tú te ves en el mismo sitio haciendo lo mismo? Pues yo no, y yo tampoco. Cuando seamos mayores iremos al campo, que es lo que nos gusta, ¿no? Y de repente no sabemos quién de los dos dijo, bueno, y si en vez de esperar a que seamos mayores lo hacemos ahora, que no teníamos entonces hijos ni nada, y fue como una ventana, una puerta abierta al final del túnel, porque de ese paseo fue llegar a casa, contárselo a mi madre, que es la tercera socia del espíritu del bosque, y decir, vamos a cambiar radicalmente de vida. No sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos cómo va a ser, pero que teníamos muy claro, porque era desde el corazón realmente lo que sentía nuestra alma efectivamente que necesitábamos, ¿no? Y luego fue un recorrido un poco, pues, como todos los procesos en la vida, ¿no? Aterrizas en la decisión, dices, bueno, realmente voy a dar este salto y es lo que quiero, y nuestro corazón siempre decía que quedarnos haciendo lo que estábamos haciendo en ese momento no nos iba a hacer felices. Así que teníamos que por lo menos intentarlo, ¿no? Y siempre podríamos volver a ello. Claro, efectivamente, ¿no? Decíamos, bueno, si nos va mal, pues volvemos a lo que ya sabemos hacer, ¿no? A nuestras profesiones, ¿no? Y fuimos como 2 o 3 años a buscar por casi todo el norte de España, Asturias, Cantabria, cada fin de semana, Puente, nos íbamos a buscar
nuestro espíritu del bosque, porque teníamos muy claro que queríamos árboles, que queríamos naturaleza, y las casualidades del universo nos trajeron, Juan Carlos conoció a alguien en Canal Cocina que daba cursos de setas por aquí por la zona y de repente pues salió una salida que es muy cercana de donde nosotros estamos, a la Cascada del Hornillo. Un sitio precioso. Que es una maravilla, tiene una magia especial, y a la fin de semana siguiente me trajo y me dijo, oye, tienes que conocer este sitio porque te va a encantar. Y según pasábamos por la carretera, pues vi un cartel, bueno, no, 3 carteles de se vende en nuestra finca, ¿no? Y dije, bueno, vamos a preguntar precios. Así que cuando entramos en nuestro lugar, que es ahora el Espíritu del Bosque, nos enamoramos, fue un flechazo a primera vista, y desde hace 15 años estamos aquí. Sí. Pero concretamente, ¿qué pasa en este lugar que, bueno, tengo entendido, la magia de los duendes invade el lugar y hace que todo sea mágico? Eso me gustó. Bueno, realmente eso no es que lo digamos nosotros, lo dicen los alumnos y las personas que nos visitan. Es una energía, es algo que se siente, es algo que transmitimos desde que se entra por la puerta de abajo del aparcamiento, que hay que recorrer la subida hacia la casa, son 50 metros. Estamos rodeados de un humedal. Yo creo que todo ayuda, ¿no? Sabemos que los árboles y la naturaleza tienen una vibración especial que yo creo que hace a las personas sentirse bien, ¿no? Así que por eso también yo creo que sienten esa energía y empiezan a creer que existen los duendes y las hadas, ¿no? Pero era moverse de la ciudad, ir a ese sitio tan privilegiado para construir un proyecto concreto. Al principio, realmente, Aurelio, no teníamos muy claro cuál era el proyecto. Sí, queríamos quizá algo de alojamiento rural, montar una pequeña posada. No teníamos ni idea. Si te digo la verdad, no teníamos ni idea. Pero teníamos mucha ilusión y una energía tremenda, que es la que te da cuando crees que estás en el camino correcto. Y cuando estás en el camino correcto, además... Cada pasito te va llevando. Te va llevando, él solo. De verdad, la energía te va empujando, y si a veces pasaban cosas que no entendíamos, ¿y por qué esto no? Y luego te dabas cuenta que es que era que no, porque el otro camino era el bueno, y de repente se te ponía ahí. Y había cosas que decías, jolín, que... A ver, por resumirte un poco, como te dice Juan Carlos, claro, cuando uno decide que quiere cambiar de vida y que quiere irse al mundo rural, claro, lo primero que se te plantea es decir, vale, el campo está muy bien, es muy bonito, pero uno tiene que vivir de algo, ¿no?, en el campo. Así que, en principio dijimos, bueno, ¿cuáles son, digamos, nuestras capacidades a la hora de trasladarnos al mundo rural? Y pensamos en montar una posada, ¿no?, un alojamiento de turismo rural, ¿no? Dado que Juan Carlos era chef, o es chef, y a mí el tema de la decoración y demás, y el trato también con los clientes me gusta, pues dijimos algo así, ¿no? Pero, claro, eso todo sí tenía que ir concretizando, pues porque nosotros no teníamos ni la típica casa de los tatarabuelos, sí, abuelos o tíos en el campo, en el pueblo, ni nada por el estilo, con lo cual lo teníamos que partir de cero, ¿no? Así que fue esa búsqueda del lugar la que nos fue conduciendo también quizá a lo que somos hoy en día, ¿no? Sí, ese crecimiento. Porque cuando encontramos el lugar, la finca, que como te digo es espectacular, la verdad que hemos tenido muchísima suerte en encontrar este espacio, tenía una casa, ¿no? Entonces esta casa tenía una serie de características que ya nos constreñían un poco el proyecto, porque claro, ya tienes que adaptar ese espacio. Ya no se podía hacer posada. Es una casa que no es muy grande, entonces, bueno, dijimos, no sé, sabemos que es este sitio, no sabemos muy bien qué vamos a hacer aquí, así que vamos a ello, ¿no? Y al final decidimos que, ¿por qué no transmitíamos lo que nosotros habíamos aprendido en ese tiempo de buscar? Porque yo hice cursos de panadería, hice cursos de aprender a hacer mientras ese proceso de búsqueda del espacio durante esos 3 años, ¿no? Había, a través del Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, que se llama INIDRA, una serie de cursos de formación, pues para aprender efectivamente, como dice Juan Carlos, a la transformación de los alimentos, entre ellos pan, conservas, quesos, plantas medicinales. Entonces, todo lo que nosotros pudimos hacer en todo ese recorrido de tiempo de espera, de búsqueda,
pues nos fuimos formando, ¿no? Que nosotros queríamos hacer en nuestro restaurante, ¿no? Es decir, nosotros queríamos dar a probar nuestro queso, nuestro pan. El jabón que fuese elaborado por nosotros. Claro. Y al final, pues dijimos, ¿por qué no enseñar lo que nosotros hemos aprendido? Que además, pues también en este momento, digamos, social, hace 15 años, también había una tendencia ya de gente que buscaba cuidarse, conocer más los productos naturales, ¿no? Y encontrar una satisfacción en elaborarlos, ¿no? Y sobre todo también desde el trato cercano, Aurelio. Yo he trabajado en restaurantes muy grandes, con plantillas muy grandes, Pamela también ha tenido trabajos de mucho estrés y mucha importancia, pero lo que queríamos era en el lugar donde estuviésemos el espíritu del bosque, por eso tiene esa magia, porque juntamos un grupito de personas que cuando están aquí se sienten humanos, que les cuidas, que les mimas, sienten la energía del espíritu del bosque. Por eso ahí está la magia, es algo que nace dentro, es un trato muy íntimo, muy cariñoso, y bueno, pues eso es lo que transmitimos y de lo que nos sentimos tan orgullosos, contentos y llevamos 15 años y seguimos con esa energía. Vamos entendiendo esa idea que ustedes creo que lo presentan muy amablemente, digamos que uno se encarga de la salud interior y otro de la salud exterior, ¿no? Efectivamente. Más o menos, sí, perfecto. Ahora, ¿por qué, Juan Carlos, tú te defines como el alquimista de los alimentos? Porque al final la alimentación es magia, o sea, un alimento te nutre, no necesitamos... Hay algo que va más allá de la pura parte física también, ¿no? Por eso quizá lo de alquimia más que química, ¿no? El saber, o sea, a mí me encanta experimentar, mezclar ingredientes, siempre buscando las mezclas que hagan que uno primero le guste el sabor, pero también que le haga a uno sentir recuperar bien. sabores, porque en todo esto que nosotros aprendimos a hacer también nos dimos cuenta, ¿no? Lo alejados que estábamos en el mundo urbano de sabores auténticos realmente, ¿no? El probar un queso elaborado por uno mismo, si ha sido elaborado con leche cruda, por ejemplo, que no ha sido pasteurizada, si ese ganado ha estado pastando libremente y ha comido las hierbas silvestres y el pasto de la montaña, pues tiene un sabor que es imposible trasladarlo a un formato masivo, ¿no? Con lo cual todo eso va sumando, ¿no? ¿Cómo llegáis a este tema de la alimentación sin gluten? Alguien podría decir, bueno, tenéis antecedentes familiares o tenéis amigos, hay un problema social, porque la celiaquía con el tiempo se va demostrando, bueno, se va conociendo más casos, que nos llegan más de cerca, etcétera, etcétera. En el caso vuestro, ¿cómo a través de la panadería traes al pan sin gluten? Bueno, pues ahí nosotros hacíamos, como te comentaba antes, Aurelio, pan con gluten, pan artesano, enseñamos a la gente a hacerlos, con nuestra madre, bueno, un buen pan. Pero por medio de un familiar, que es normalmente a veces donde entras ahí, yo empecé a hacer mis primeros panes sin gluten. Y realmente lo que me animó a hacer y a meterme en este campo es que vi que ese tipo de alimento y ese tipo de producto era horrible, era muy, 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 muy malo, de muy mala calidad, y era algo que estaba aceptado. O sea, yo le daba... Se asumía como normal el que la persona que era celíaca o que no podía consumir gluten no tenía otra alternativa, porque sin gluten no se podía hacer nada mejor, ¿no? Sí. Y ahí fue donde realmente empecé a experimentar, a mezclar ingredientes, algunos que ya conocía, otros que no, para buscar. Yo no creía que no se pudiera hacer un pan sin gluten, rico, sano, con un gran valor nutricional. Un pan sin gluten que le dieses a probar a alguien que no fuese celíaco y que lo disfrutara.
Y a partir de ahí fue cuando empezamos a investigar, empecé a hacer, y de repente, pues, llegamos a un producto que yo dije, joder, esto está riquísimo. ¿Y por qué no lo no hacemos algún curso? Yo no sabía No, es como lo que te hemos ido contando, nos ha ido llegando un poco la vida de decir, yo empecé, di el primer curso y se llenó. Y vi que la gente se iba encantada, de hecho, gente que nos daba las gracias, algunos medio llorando porque podían comer un bocata de un pan crujiente, otros con una ilusión de poder llevar a su hijo pan para comer, y eso, de verdad, para mí fue una de las mayores motivaciones y logros en mi vida, o sea, el poder ayudar a esas personas que, jolín, pobre, o sea... Mucha gente nos había dicho, y en todo el proceso que nosotros hemos vivido durante todo este tiempo, ¿no? Sobre todo en adultos, que habían dejado de comer pan, porque decían, mira, para comer lo que hay en el mercado y al precio que está, dice, me lo ahorro, no me merece la pena, ¿no? Entonces, el hecho de que Juan Carlos haya podido conseguir esos resultados y que hoy en día podamos decir que el pan sin gluten está a la misma altura que el pan con gluten, pues la verdad es que es un orgullo y una grandísima satisfacción. Pero sobre todo, Aurelio, me quedo, cuando hemos sacado el libro, en la cantidad de muestras de gratitud. Gracias por el libro, jolín, qué maravilla, de verdad, que gracias por haberlo... O sea, eso es lo bonito, Aurelio, cuando uno hace un trabajo que ayuda a las personas y que además... luego te rebota esa gratitud y la notas en las personas a las que has ayudado. Es muy bonito, muy bonito. Se me ocurren dos cosas. Por un lado, si ponéis dos panes, uno con gluten y otro, ¿no? Que no tengan esa característica, ¿que se podría distinguir? A lo mejor te comerías antes el sin gluten. A ver, a nivel externo, realmente además hoy hemos hecho una presentación de producto a una persona bastante importante y la verdad es que los resultados cada día es que nos sorprenden cada día más, ¿no? O sea, exteriormente te puedo asegurar que no. Es verdad que las harinas sin gluten, pues, o sea, como cada harina, igual que un pan de trigo, no sabe igual que uno de centeno, ¿no? Porque la harina es diferente. Y pueden tener distintos aromas o matices, ligeros, ¿no? Aromas. En el caso del pan sin gluten también, pero en cuanto a lo que es organolépticamente hablando, textura, que cruja, la miga, todo eso, te puedo asegurar que, de hecho, nuestros cursos, por ejemplo, en mis cursos de cosmética, que no hay ese perfil solo de celíacos, sino que viene gente mezclada, y nosotros aquí solo damos cosas sin gluten, no se enteran. Yo no les digo a priori que es un pan sin gluten y les pregunto después, bueno, ¿cómo os ha parecido el pan? Ay, pues muy rico, de verdad, qué rico. Y luego les digo, y se quedan sorprendidos que de verdad es sin gluten. Digo, pues, sí, bueno, algunos no saben lo que es, pero otros dicen, pero de verdad, si había entendido que era malísimo. Se logra ahora mismo un producto maravilloso. Muy bien. Y además podríamos decir que no solamente la gente que tiene problemas de salud, los celíacos, es decir, personas con celiaquía, disfrutan de esto, sino que personas que están sin ningún inconveniente nutricional pueden también y se suman más al consumo, ¿no? En primer lugar, yo ya no voy a hablar de si es bueno o malo dejar el gluten, no dejar el gluten, porque hay cada uno tiene que escuchar su cuerpo y además también es verdad que una alimentación y una dieta cuando se lleva hay que tener cuidado y siempre consultar con alguien que te guíe. O sea, no dejo el gluten o quito el gluten. No, yo no lo recomiendo nunca. No, pero sobre todo no hacerlo realmente con conciencia, ¿no? Sabiendo por qué y qué tenemos que tener en cuenta al hacerlo, ¿no? Sí, pero aún así, yo hoy a la persona que le he llevado los panes le he dicho que el sin gluten suma, es una experiencia más, que disfrutase también de esos panes. Está claro que el celíaco solo puede comer sin gluten, pero hay otras personas que, ¿por qué no? Al final el sin gluten es otro tipo de cereales distintos. Y sobre todo yo suelo decir también que aunque es evidente que también todo puede pasar por una cierta moda, ¿no? Como ha habido otras muchas en alimentación,
sí que es cierto que creo que introducir cereales sin gluten en nuestra dieta, no solo en el alimento procesado como puede ser el pan o la repostería, ¿no? Sino como grano, como cocerte un grano de quinoa, de trigo sarraceno, claro. Es hacer una alimentación más variada y más rica, ¿no? Y de verdad que en el mundo sin gluten, en este caso, ¿no? Vamos a descubrir una serie de alimentos que a priori no están tan presentes en la dieta convencional y vamos a ganar en calidad y en sabor también y en alimentarnos pues con más variedad que a lo mejor solo comiendo trigo, en algunos casos espelta o centeno, sino que tenemos una gran variedad de otros cereales maravillosos, ¿no? Sí, porque si hablamos chía, superalimento, sarraceno, tef, riquísimo en hierro, la quinoa, el sorgo, o sea, ¿por qué no sin gluten? Si nos vamos a alimentar muy bien, yo no digo que un buen pan de centeno para quien pueda comerlo, hecho con masa madre, una buena fermentación, quien pueda, maravilloso. Pero igual que eso es maravilloso, ¿por qué no un pan sin gluten hecho con quinoa, sarraceno, chía, con una buena fermentación? ¿Por qué no? No tenemos que estar enfermos para comer ese pan, ¿no? Es riquísimo. Las recetas que están en el libro, porque bueno, hemos estudiado el caso, por decirlo de alguna manera, y nos encontramos que hay algo que es importante para cualquiera que esté interesado en el tema, que las recetas pueden ser elaboradas en cualquier parte del mundo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo no utilizo mises comerciales. Realmente el mundo sin gluten antes eran bolsitas como la de sopa de, no digo marcas comerciales, que abres, echas, mueves y listo. Pues yo lo que hice es eso, pero en el mundo de las harinas, nada de abrir el sobrecito, ¿no? Yo mezclaba mis harinas, que son genéricas en todas las partes del mundo, porque así las personas que si yo doy una receta en España, se puede elaborar en México, en Arabia o en... ¿Por qué? Aparte, sí. Perdona que te interrumpa, Juan Carlos, sí. Yo creo que una cosa muy importante... Bueno, aparte, le dejo hoy, ¿eh? Es que si no, yo tengo que aportar mi editorial. No, es que, a ver, lo más importante quizá, porque sí que es cierto que en todo el mundo es quizá más difícil conseguir todas las harinas, es decir, va a haber a lo mejor en Latinoamérica una serie de harinas más difíciles de conseguir que otras, pero lo que realmente ha hecho Juan Carlos, yo creo que muy positivo en el libro sobre todo, está muy bien explicado qué aporta cada harina, cómo debe usarse cada harina y entender cómo podemos formular nuestras propias recetas, no solo las del libro en las que Juan Carlos ha hecho su propuesta, ¿no? Sino que efectivamente si en un momento determinado no disponemos de determinados ingredientes, vayamos aprendiendo a poder hacer esos panes sustituyendo con la materia prima local que tengamos más disponible. Claro, hay unas bases y sobre esas bases se pueden cambiar distintos... Pero eso es el fundamento del libro, enseñar que las personas se puedan hacer en cualquier lugar un pan rico con la materia prima que dispongan más fácilmente. Más fácil. Hablemos de harinas. Sí. Yo sé que hay una preferida de Juan Carlos y no sé si Pamela tiene la misma. A ver, Juan Carlos, ¿la tuya es? La mía, por versatilidad, el trigo sarraceno o alforfón, aunque últimamente estoy muy contento con la quinoa también. A Pamela no la preguntes, que es... Yo, mira, soy mitad alemana, entonces me tiran mis genes del norte de Europa y reconozco que quizá no tengo una harina como preferida, sino quizá las mezclas más integrales, más fuertes de sabor, un poco ácido con la levadura de masa madre, me parece que para mí es el pan por excelencia, ¿no? Por salud, por nutrición, por todo, ¿no? Y porque tiene gancho, gran guerra. Hay fortaleza ahí. Sí, panes intensos de sabor. Muy bien. Juan Carlos, tú dices que hay dos formas de entender la panadería a partir de la levadura. Dos formas. ¿Cuáles son? Pues la que se utiliza la levadura comercial de panadería,
que es una de las ramas de la panadería. Es una panadería cómoda, porque la levadura es un taquito. ¿Qué problema tiene esa rama de la panadería? Que podemos hacer las cosas bien y mal, porque el bichito, la levadura, el ser vivo, puede trabajar muy rápido o puede trabajar muy despacio. Y el pan, para que esté bueno, hay que hacerlo despacio. La para ciencia, que siente bien, no, sí, no solo por sabor, sino porque realmente un pan es completo y nutricionalmente es completo cuando se deja fermentar despacio. La ciencia del pan, la paciencia, dicen que es, ¿vale? Entonces, con la levadura de panadería podemos hacer pan muy despacio, si la sabemos trabajar y domesticar, o muy rápido. Por desgracia, el mundo de hoy día, ¿cómo es? Rápido. Por eso esa levadura se utiliza mucho, porque es muy cómoda y es muy rápida. Entonces, esa rama de la panadería mal usada no es la adecuada, aunque se hacen muy buenos panes con esa levadura, dándola tiempo, despacio, con calma. Si nos vamos a la otra rama, que es la rama de la masa madre, que es, yo siempre digo que es el tiempo convertido en alimento. Es una palabra muy bonita, es una frase muy bonita, pero es cierta. ¿Por qué? Porque la masa madre son cepas de levaduras naturales que hay en el ambiente, o están contaminando nuestras propias harinas, que son variadas y trabajan despacio. Despacio, no las puedes dar prisa, siempre irán despacio. Al ir despacio van a hacer buen pan sí o sí, o sea, van a transformar ese alimento en un buen pan nutricionalmente completo, sí o sí. Por eso la rama de la panadería que se hace con masa madre para mí es más completa. Aunque con la otra levadura se pueden hacer muy buenos panes, de verdad. Panes de capricho, realmente, ¿no? Sí. Para darse un capricho en la alimentación, pero es verdad que deberíamos consumir o tender más a consumir panes o de masa madre o de lentas. fermentaciones muy lentas. Pero de verdad, por eso digo que la masa madre es la que mejor hace pan. Bueno, nosotros también tenemos que aprender a trabajarla porque conseguimos con la masa madre lograr ese punto óptimo de fermentación, baja el índice glucémico del pan, es menos calórico, se digiere mejor y mejor valor nutricional, lo tiene todo. Por eso, para mí, la rama de la panadería, si tuviese que elegir una, elegiría la de la masa madre, los panes hechos con masa madre. Lo que pasa es que es un poquito más compleja, Aurelio, de trabajar. Bueno, al final, cuando a algo le das tiempo, en ese tiempo se puede complicar el proceso, pero lo recomiendo. De hecho, en el libro le he dedicado un capítulo especial a todo lo que tenemos que tener en cuenta con la masa madre. Otro momento especial es, bueno, ya tenemos los ingredientes, vamos trabajando con ellos, y el amasado. Ahí. Y en el amasado tenemos dos posibilidades: o lo hacemos con las manos o el robot de cocina, quien lo tenga. Defectos y virtudes. Yo digo dos cosas: amasado a mano, barato, pero supone un esfuerzo y un tiempo, simplemente. O sea, barato porque no hay que invertir en una máquina, pero requiere que tú trabajes físicamente, le dediques un tiempo y lo hagas bien. Sobre todo al principio, los novatos, como todo, requiere cierta práctica y tesón, ¿no? Porque las primeras veces a lo mejor no va a salir o no vamos a amasar, digamos, claro, muy correctamente, porque además hay que hacer un poquito de brazo también, sí, bueno. Pero es un amasado estupendo, ¿no? Sí que solemos recomendar la otra. A ver, lo que tiene el amasado es que si no se realiza bien, el pan no sale, pero pasa con gluten, sin gluten, ¿vale? Entonces, ¿por qué yo recomiendo a veces el amasado mecánico? El amasado a mano es muy bucólico, está muy bien, y si tienes tiempo y le dedicas tu tiempo, fantástico. Pero el amasado mecánico hoy en día lo que te permite es que tú echas los ingredientes en tu robot, se pone a amasar y tú mientras puedes ir haciendo otras cosas. ¿Qué pasa? Si hubiese algo que hiciese que el amasado mecánico no fuese o no hiciese buen pan, yo diría no.
a mano, porque a mano vamos a conseguir mejor pan. Pero es lo mismo, o sea, conseguimos, lo único que hacemos es amasar a mano o a máquina. Hay personas que querrán siempre amasar a mano. Fantástico. Habrá personas... A ver, sí que es cierto que quizá amasar una masa sin gluten no es tan cómodo o tan fácil, entre comillas, como amasar una masa con gluten, ¿no? Digamos, la consistencia de la masa es algo distinta, ¿no? Yo por eso en el libro he puesto amasado a mano o amasado marco, porque yo amaso a mano cuando amaso con mi peque, que no entiende de robot. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo que me interesa? El amasado marco. Marco es nuestro hijo, se llama así, y nace de él. Claro, Marco, cuando yo hacía panes y me veía hacer panes y decía, ahora quiero hacer panes contigo, papá. Venga, bien, vamos a hacer panes. No, pero en la máquina no, yo quiero amasar, papá. Entonces, claro, ¿cómo le voy a decir y le voy a contar a mi peque las bondades del amasado mecánico, que no tienes que hacer nada? Entonces, pues bueno, ¿qué tenía el amasado para que lo hiciese mi peque? Tenía que hacérselo fácil. ¿Cómo lo hago fácil? Dividiéndolo en dos partes. En una de ellas no añado uno de los componentes, que es el que da más estructura a la masa, y al principio, como no lo añado, es más fácil manipular. Entonces él trabajaba, y ya cuando había que dar el golpe final, ya echaba ese ingrediente, y entonces yo ya le daba los últimos golpes finales y hacía un buen amasado, y entonces vi que era un amasado muy cómodo, más cómodo y fácil de realizar, y empecé a introducirle dentro de mis panes. Y en honor a mi peque, que fue el que me obligó a inventar ese tipo de amasado. Amasado marco. Amasado, y ahí quedó. ¿Hay algún tipo sencillo de pan para elaborar? Sencillo, lo que significa sencillo, significa, o sea, cuanto más facilitamos la elaboración, sí es verdad que peor calidad de pan tenemos. Claro, un pan sencillo es un pan rápido, se amasa rápido, se le pone levadura para que tire para arriba. Vamos, que estaríamos hablando de los panes que habitualmente encontramos en cualquier comercio. Sí. No estamos hablando de otro tipo de pan. O sea, hablamos... Es lo que hoy en día con gluten y sin gluten encontramos generalmente. Hablamos de la rama de panes que decimos que son los de salud mental. Son fáciles de hacer. Bueno, pero dile una receta para que sea buena idea. Pues los panecillos crujientitos, las mismas baguettes, panes livianos, fáciles de hacer, rapiditos, que quedan... La más sencilla, yo creo que del libro, que es la que suele recomendar Juan Carlos, es la receta de panecillos. Panecillos. ¿No? Es pues eso, ¿no? Se hacen pequeñitos, quedan súper crujientes, con una miga muy esponjosa. Y es una masa fácil de trabajar. Hablabas de salud mental, pero cuando hablamos anteriormente, tú y yo, Juan Carlos, me decías que el pan quemado tiene esa virtud. El pan quemado, lo puedes explicar tú, pero es originario de donde estamos ahora nosotros, que es Valencia, la Comunidad Valenciana, y es típico de aquí. ¿Por qué esto de la salud mental? Tenemos dos formas o sea, al final cuando uno se alimenta, lo que busca es nutrir su cuerpo. Es alimento, salud nutricional o valor nutricional. Lo que pasa es que el valor nutricional o la salud de algunos alimentos significa que se cocinen menos o que sean más integrales, lleven más salvado, harinas con más potencia de sabor. Entonces, bueno, es una rama de la panadería maravillosa, o postres más integrales, pero de vez en cuando yo siempre digo que hay que irse también, porque la vida es variedad, y de vez en cuando darse algún capricho. ¿Cómo nos damos un capricho? ¿Cómo hacemos que esa salud mental, que uno de vez en cuando diga, me voy a dar un caprichito? Bueno, pues añadiendo huevo, añadiendo mantequilla, o añadiendo azúcar. Entonces, claro, ¿cómo se hace un pan quemado? Pues
Así. Así. Entonces, claro, un pan quemado no podré decir, es una masa de brioche muy enriquecida, no puede decir que es un alimento para todos los días, porque para todos los días tenemos alimentos mucho mejores, pero es un alimento que lo comes de vez en cuando, te das ese caprichito, lo disfrutas, que es maravilloso, y es un buen pan quemado. Con Hablando buenos ingredientes, eso sí. Eso sí, eso sí. Hablemos de caprichitos. Yo creo que un capricho universal, universalmente extendido, es la pizza. ¿Quién no ha comido una pizza en su vida? ¿Quién no quiere comer una pizza en cualquier momento? Hasta alguno conozco casos que, no voy a decir quién ha sido, pero ha comido una pizza poniéndole dulce de leche encima, ¿no? Pero Vendrá de Argentina, seguro. Confesiones aparte, sí, claro. ¿Tiene secretos la pizza? ¿Hay algún consejo especial en la elaboración? Porque mucha gente se anima, y más en estos tiempos, que no hemos hablado de ello, pero bueno, nos hemos metido a preparar y hacer cosas por nuestra cuenta. ¿Algún consejo especial para hacer pizza? Voy a ser voy a ser resumido, no suelo serlo, pero no, mira, el consejo de la pizza. Primero, un buen amasado. Segundo, una dosis baja de levadura para conseguir una larga fermentación. Yo al final hago mis bolitas de masa de pizza y las dejo con muy poquita levadura para que estén 12, 24, 36 horas en la nevera, llenándose de aromas y además tendremos mejor masa. Gruesa o fina, eso ya cada uno. A mí me gusta finita y muy crujiente. Y el horno. Si no dominamos el horno, no haremos nunca pizza. Porque si no tenemos potencia en el horno, tenemos un horno fuerte y horneamos la pizza a tope, no quedará nunca crujiente, nos quedará la masa cruda, no quedará bien. Por lo tanto, mi consejo sobre todo es larga fermentación y horno con fuerza para una buena pizza. Y bueno, cuidado, otra, no poner, una pizza es una masa fina con poquitos ingredientes encima. Yo he visto gente haciendo pizza que no más que pizza era la torre de pizza, que se inclinaba de todo lo que llevaba encima. Y eso nunca podrá quedar bien. Claro, es verdad. Finito y pocos ingredientes encima. Hay que ser austero en la pizza. Muy bien, tomamos nota. Y cuando queremos conservar el pan, ¿hay alguna manera especial de conservarlo? Porque bueno, sabemos, o pocos días, ninguno, depende, porque hay veces que... Bien, para conservar el pan vamos a hacer dos diferencias. Vamos a diferenciar dos tipos de pan. El pan que se consume en el día, como una barra, un panecillo, que son panes para comérselo y ya está. Y si no, se congela y luego se tuesta un poquito y ya está. Pero son panes para comer en el día, los panes blancos. Y luego ya está el pan, realmente un buen pan, hecho una buena fermentación, con harinas integrales, que realmente la mejor manera de conservar esos panes que tienen un poquito de humedad dentro es envueltos en un paño y en una panera o en un armarito cerrado. Nada de bolsas de plástico, nada que impida que el pan transpire. Hay que envolverle con un paño para que poco a poco vaya perdiendo su humedad. Esos panes duran 7, 8, 10 días envueltos en esa tela, incluso en una panera, algo cerradito, para que vaya perdiendo humedad poquito a poco, frenar esa pérdida de humedad. Para mí es el mejor sistema y lo podemos utilizar y cortar una lebanada en cualquier momento. La congelación, bueno, vale, perfecto, pero realmente el tener que descongelar un pan, tostarle, para mí, hacer un buen pan, mantenerle en un pañito, en una panera y luego ya ir cortando rebanaditas. Esa es para mí la mejor manera de mantener y conservar un pan. Bien, volvemos al espíritu del bosque. Ya hemos hablado de pan, podríamos seguir hablando mucho, infinitamente, doy fe. Pero no hemos hablado del capítulo de la cosmética natural, bueno, esto del uso terapéutico
con ello. Explícame un poco, Pamela, porque es tu tema, las bases, qué has investigado, qué se logra, cuáles son los beneficios. Mm. Bueno, pues fíjate, quizás partamos de la base del tipo de cosmética que a mí me gusta hacer y la que yo suelo enseñar en los cursos, ¿no? Que es una cosmética muy sencilla, basada quizá en pocos ingredientes, pero esos ingredientes que realmente sean ingredientes que preserven o que tengan todas sus cualidades, digamos, de vitaminas, minerales, ácidos grasos, como en el caso de los aceites, ¿no? O sea, que la materia prima de base sea la óptima, ¿no? Porque esa es la que realmente va a hacer el buen producto, ¿no? No el que añadamos muchos o pocos, sino que la materia prima de base sea buena, ¿no? Entonces, realmente con fíjate, un solo producto de base, como es un aceite, imagínate hacer un oleato, que es macerar una planta, como por ejemplo puede ser el hipérico, que yo recomiendo investigar sobre eso porque es una maravilla de la naturaleza y la tenemos aquí, por ejemplo, en Madrid, en nuestra sierra, y en toda España es una planta relativamente habitual. En muchas partes del mundo es una planta, o la caléndula. Y la caléndula, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos pasar las propiedades de la planta al aceite, ¿no? Ya solo con eso vamos a tener nuestro primer producto cosmético realmente, ¿no? Porque ese aceite nos va a nutrir la piel. Una cosa que cuando nos, digamos, recuperamos ese interés por cuidar la salud de nuestra parte externa del cuerpo, la piel sobre todo, descubrimos es que realmente la piel, como se alimenta y lo que necesita es grasa, ¿vale? Los líquidos realmente no tienen tanta capacidad, vamos a hacer emulsiones con ellos, como las cremas, ¿no? Que es una mezcla entre un agua y un líquido y una grasa, pero la grasa es la que realmente alimenta nuestra piel porque tiene una afinidad molecular con las células de nuestra piel, con lo cual, dependiendo del tipo de piel que tengamos, escogeremos una grasa u otra más adecuada a cada tipo de piel, ¿no? Pero es realmente las grasas, ¿no? Y tenemos esa idea, ¿no? Así un poco como, pues eso, ¿no? Que nos viene de fuera, de la publicidad, de tal, que no quiero brillos, no quiero tal. Y realmente cuando la gente empieza a desaprender todas esas cosas que nos han ido introduciendo, pues lo que es la industria, ¿no? O la publicidad, y va a probar estos productos tan sencillos y realmente beneficiosos, se da cuenta que de una forma muy económica y muy accesible puede cuidar maravillosamente su piel sin gastarse un dineral en cremas de Shiseido ni otras marcas maravillosas, en el sentido de que tienen mucha fama, pero que realmente luego si analizamos la composición de dichas cremas, el 60 o el 70% normalmente va a ser agua, y una de las cosas que sorprende mucho en los cursos es que la gente no sabe que el resto normalmente es petróleo, es decir, son derivados de parafinas que emulsionan con ese líquido y hacen la textura de una crema, pero en ese bote que nosotros compramos como crema no hay nada vivo, no ha habido nada que sea una planta o un aceite que realmente haya tenido, pues eso, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales. Son cosas, aditivos que normalmente son sintéticos, que se han añadido para normalmente paliar los efectos nocivos de estos componentes principales. Por lo tanto, cuando eliminamos eso y sustituimos por algo sencillo, pero que realmente alimenta nuestra piel cambia absolutamente y, como yo suelo decir, está feliz. Yo creo que esa es la palabra final, feliz. Hemos compartido un ratito de conversación muy amena, muy entretenida. Hemos hablado de cuidados a través de la nutrición, por dentro, en el caso de la panadería sin gluten en general, y ahora la cosmética natural que nos cuida la piel. Yo les agradezco infinitamente, más que nada porque creo que lo que transmitís a través de vosotros mismos y en el lugar que estáis, que es, digo, privilegiado, esa conjunción hace que la gente quiera acercarse mucho más a lo que somos, que es la naturaleza misma. Y más en un día, cuando hablamos ahora, que bueno, estamos en torno al Día del Medio Ambiente, y tan necesario es volver a reconocernos porque somos parte de ella.
Muchísimas gracias nuevamente. Pero ahí, Aurelio, solo quiero decir una cosa. Sí, El lugar lo hacen las personas. Podría haber fuera un paraíso, pero si las personas que están en él no lo saben transmitir, no lo sería. Creo que cada uno en su entorno, con las personas que tiene alrededor, puede hacer que donde vive y donde habita sea un espacio lleno de magia, lleno de buena energía, y para mí eso es lo importante. Donde estemos, hacer que esa vibración y crear esa buena energía. con eso nos quedamos. Muchísimas gracias nuevamente por abrir las puertas de vuestro espíritu, y en este caso del bosque. Y bueno, los datos, los amigos que nos están viendo ahora mismo los pueden ver en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias, nos encontramos en alguna nueva oportunidad. Y a los amigos que nos están escuchando, bueno, una entrevista más de Tú Mismo. Hoy, Juan Carlos Menéndez y Pamela Picatoste. Encantada. Gracias. Encantado, Aurelio. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.